Una mujer vestida de hada contaba historias con los ojos brillando, mientras los niños aplaudían eufóricos. Para ella, era solo otro día de trabajo. Para él, era solo una fiesta infantil más. Pero cuando Álvaro del Valle, el hombre más reservado del mundo empresarial, vio a Isadora en el escenario, todo cambió. Él, acostumbrado al silencio. Ella, experta en dar voz a los sueños ajenos. Lo que ninguno dos sabía, era que el pasado de Isadora estaba a punto de golpear fuerte. Y que la verdad, guardada durante años, se revelaría en el escenario más inesperado del mundo. ¿Querés saber lo que pasó? Mira hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. También contanos desde dónde nos estás viendo, escribilo en los comentarios y no te olvides de suscribirte para más historias emocionantes como esta. El despertador no sonaba. Nunca había hecho falta. A las 5:32 en punto, como si tuviera un reloj biológico sincronizado con los suspiros de su abuela, Isadora Ríos abría los ojos en medio del silencio tenue de la madrugada. Se quedaba algunos segundos mirando el techo agrietado, escuchando el zumbido del ventilador que apenas funcionaba, antes de levantarse con movimientos cuidadosos para no despertar a nadie. La cocina era estrecha, con azulejos desgastados y una lámpara colgante que titilaba. Allí, cada mañana, preparaba una infusión de manzanilla con unas gotas de miel. Era el primer gesto de amor del día para doña Celina, su abuela, que se recuperaba lentamente de una isquemia. A pesar de la edad y la enfermedad, la anciana conservaba un aire de dignidad que le recordaba a Isadora que venía de mujeres fuertes, de esas que no se rendían aunque el mundo les diera la espalda. Después del té, venía el momento más íntimo del día, el ritual del espejo. En una esquina de su pequeño cuarto, entre cortinas que apenas filtraban la luz del poste de la calle, Isadora se sentaba frente a un espejo rectangular con las esquinas astilladas. Encendía una luz amarilla y colocaba frente a sí una bandeja con maquillaje barato, escarcha, lápices de colores, y las pelucas cuidadosamente dobladas de la noche anterior. En la pared, un tablón de corcho sostenía con tachuelas una docena de papeles con frases escritas en marcador: el show debe continuar, no eres invisible, tu voz tiene poder. Isadora era actriz. De formación, de alma, de vocación. Había soñado con los grandes escenarios, con las luces del teatro, con ovaciones de pie. Había sentido el aplauso sincero del público una vez, antes de que todo se derrumbara. Pero esa parte de la historia todavía dolía demasiado para recordarla en las mañanas. Ahora, en su nueva realidad, era animadora infantil. Payasita, hada madrina, princesa del bosque, lo que el cliente pidiera. Y aunque usaba pelucas y nombres ficticios, había algo que nunca fingía: su entrega. Vestida con tul, medias de colores y un maquillaje brillante que ocultaba las ojeras, Isadora se transformaba. Para cada niño que la miraba con asombro, ella se convertía en algo mágico. Y en esos momentos, en medio del bullicio, el confeti y los globos, su corazón volvía a latir con fuerza. Esa mañana, tenía una presentación importante en un salón de fiestas del centro. No porque fuera mejor que las otras, sino porque era para un cliente recurrente y bien pagado. Eso significaba dinero para la medicina de la abuela, para el alquiler, para el gas. Subió al bus con una maleta enorme llena de disfraces, títeres y libros de cuentos ilustrados. Nadie la miró dos veces. Era una más entre tantos que luchaban por llegar a tiempo. Mientras tanto, a muchos kilómetros, y mundos, de distancia, en la planta 44 de un edificio corporativo rodeado de cristales que reflejaban la ciudad como una maqueta, Álvaro del Valle tomaba el primer sorbo de su café matutino. Solo, fuerte, sin azúcar. Su rutina comenzaba con el repaso de los informes de rendimiento, seguido por reuniones secas, agendas milimétricamente programadas y decisiones que afectaban a miles de personas sin que su voz subiera de tono. Álvaro era el fundador y CEO de TechD, una plataforma de educación digital que revolucionaba la forma en que las escuelas consumían contenido. Sus programas llegaban a más de 20 países, y sus algoritmos eran estudiados en Stanford. Pero él no se consideraba un visionario. Se consideraba un estratega. Alguien que sabía leer datos mejor que emociones. Su vida era una coreografía silenciosa de eficiencia y control. No tenía pareja, ni hijos, ni mascotas.
Su departamento era impecable, minimalista. Su corazón, reservado. La prensa lo llamaba, el rey del silencio. Y nadie, ni siquiera él mismo, lo desmentía. Ese día, sin embargo, algo cambió en su agenda. Su hermana menor, Carolina, lo llamó a las 9:17 con una petición inusual, que acompañara a su hija, Lucía, a una fiesta infantil, ya que ella tenía una emergencia médica en el hospital donde trabajaba. Álvaro protestó, por supuesto. No era su rol, no tenía tiempo. Pero Lucía, con sus 8 años y sus odios de voz chillones, logró lo impensable, hacer que su tío dijera que sí. El salón de fiestas era colorido, ruidoso y caótico. Álvaro llegó vestido con traje oscuro, zapatos lustrados, reloj suizo en la muñeca. Parecía un embajador en territorio desconocido. Se mantuvo al margen, consultando su celular, mirando de reojo el desfile de niños disfrazados y padres distraídos. Hasta que la música cambió. Se hizo una pequeña pausa. Y entonces ella apareció. Isadora cruzó el escenario improvisado con una energía arrolladora. Tenía un tutú fucsia, alas de hada mal ajustadas y una corona torcida. Pero cuando habló, algo en la atmósfera se transformó. No era una animadora común. Su voz tenía matices, intención, ritmo. Contaba una historia como si el mundo dependiera de ello. Cada palabra atrapaba. Cada gesto conectaba. Los niños la seguían como si fuera una guía hacia un mundo secreto. Incluso los adultos dejaron de lado sus teléfonos. Álvaro levantó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en datos ni en contratos. Pensaba en esa mujer. ¿Quién era? ¿Por qué transmitía tanto con tan poco? ¿Por qué le parecía que su tristeza estaba disfrazada de alegría? Cuando la función terminó y los aplausos infantiles llenaron el aire, Isadora se retiró al fondo, sudando, cansada, pero con una sonrisa sincera. Fue entonces cuando Álvaro se acercó, sin saber muy bien qué decir. Ella lo miró como se mira a alguien que no pertenece al lugar, con una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Te gustó el show?, preguntó ella, limpiando un poco de brillantina del rostro con un pañuelo. Él asintió, casi con torpeza. Tienes una voz especial. Y talento. Mucho. Me preguntaba si te interesaría trabajar en algo distinto. Isadora frunció el ceño. ¿Algo distinto como qué? ¿Ser la voz de un unicornio en una app? Él sonrió, por primera vez en mucho tiempo. Exactamente. Ella lo miró con incredulidad. No. Gracias. Y se fue. Álvaro se quedó allí, solo, observando la puerta por donde ella desaparecía, sin entender por qué esa respuesta le afectó más de lo que debería. Porque, sin saberlo, el encuentro entre el hombre más racional del país y una actriz caída en desgracia acababa de iniciar algo que ninguno de los dos podía prever. Durante los días siguientes, algo se agitaba de forma extraña dentro de Álvaro del Valle. En su mundo ordenado por métricas, eficiencia y resultados, no era habitual que una imagen se interpusiera sin permiso en su pensamiento. Sin embargo, allí estaba ella, la mujer de voz vibrante y mirada cansada, envuelta en un disfraz infantil, danzando en su memoria como si fuera un eco imposible de borrar. Aunque intentó sumergirse en las rutinas corporativas con la misma frialdad de siempre, descubrió que, por primera vez en mucho tiempo, había algo, o alguien, que escapaba a su control. Intentó racionalizarlo. Tal vez había sido la sorpresa, el contraste brutal entre su vida estructurada y aquella escena tan viva y caótica. Tal vez era simplemente admiración por el talento actoral, por la capacidad de transformar un salón de fiestas en un teatro improvisado. Pero a medida que los días pasaban, la figura de Isadora no se desvanecía. Al contrario, se hacía más nítida, más presente, como si se hubiera alojado en un rincón oculto de su mente que llevaba años cerrado. En un gesto inusual para él, Álvaro pidió al chofer de la empresa que lo llevara una tarde al mismo salón de fiestas. Fingió interés por contratar un servicio para la próxima celebración de Lucía. En realidad, solo quería confirmar si ella volvería a estar allí. No tuvo suerte. Aquella vez, otra animadora dirigía el espectáculo, y aunque era profesional,
no tenía el fuego que él recordaba. Salió del lugar con una extraña sensación de decepción, pero también con una decisión silenciosa formándose en su interior. Mientras tanto, Isadora seguía con su vida sin imaginar el efecto que había provocado. Sus días transcurrían entre eventos infantiles, cuidados a la abuela, y largas caminatas al mercado. Su celular tenía la pantalla rota, su cuenta bancaria estaba en rojo, y sus sueños de escenario parecían archivados en una caja mental con la etiqueta «no abrir». Aún así, había algo en ella que se negaba a apagarse. Cada vez que se paraba frente a un grupo de niños, aunque fueran solo 5 en un garaje mal decorado, su voz recuperaba fuerza, y sus gestos se llenaban de verdad. Fue entonces cuando sucedió el reencuentro. O, mejor dicho, el reencuentro provocado. Una de las productoras del área infantil de THD, sin conocer la historia completa, recibió instrucciones directas del propio Álvaro para encontrar a la mujer que había animado la fiesta de Lucía. No explicó por qué. Solo dijo que quería ofrecerle una colaboración puntual como actriz de doblaje. El equipo rastreó su contacto a través del buffet de eventos, y poco después, Isadora recibió una llamada formal con una oferta inesperada: participar en la grabación de voces para una nueva serie educativa digital que sería lanzada en toda América Latina. Al principio, pensó que era un error. Incluso sospechó de algún tipo de broma. ¿Por qué una empresa tan grande se interesaría en ella? No era famosa, no tenía agencia, ni siquiera tenía estudios de grabación propios. Sin embargo, la propuesta venía acompañada de un adelanto de guión, una invitación profesional y un monto de pago justo. Dudó por días. Había aprendido a desconfiar de las grandes promesas. Había caído una vez, y la caída le costó caro. Pero algo en su interior, ese algo que aún ardía por dentro, le susurró que quizás no debía cerrarse por completo. Cuando aceptó hacer una prueba de voz, lo hizo sin muchas expectativas. Se presentó en un estudio modesto indicado por la empresa, leyó los textos frente al micrófono con la técnica que aún conservaba, y se fue sin mirar atrás. No esperaba respuesta. Pero la respuesta llegó. La producción quedó fascinada con su expresividad, su capacidad de transmitir emociones complejas incluso en líneas simples. Era exactamente lo que buscaban para los personajes centrales de la serie. Le ofrecieron un contrato temporal. Accedió, con reservas. Puso condiciones. Exigió trabajar de forma remota, desde un pequeño estudio que montó en su casa con esfuerzo. No quería vínculos directos. No quería promesas que pudieran romperse. Solo necesitaba trabajar con dignidad. Y así comenzó una colaboración silenciosa entre dos mundos. Ella enviaba sus grabaciones. Ellos las recibían, las editaban, las celebraban internamente. Álvaro, por su parte, pedía informes de cada entrega, escuchaba los audios en privado, anotaba observaciones que casi nunca enviaba. Solo escuchaba. Una y otra vez. Fascinado no solo por la voz, sino por la mujer detrás de esa voz. Cada palabra grabada por Isadora parecía decir algo más profundo, como si en cada línea hubiese una historia no contada, una emoción contenida, una verdad que solo él empezaba a descifrar. El trabajo profesional continuaba, pero con cada nueva entrega, algo más se tejía entre ellos. Una conexión sutil, como hilos invisibles que comenzaban a tensarse sin que nadie los viera. Isadora, aunque no lo admitía, comenzaba a sentir algo extraño al saber que él, ese hombre tan lejano, tan poderoso, escuchaba cada sílaba que ella pronunciaba. Había algo íntimo, casi vulnerable, en compartir su voz con alguien que no conocía del todo, pero que de algún modo la había visto sin máscaras. Ella no sabía que él pensaba en su risa incluso cuando miraba informes financieros. Él no sabía que ella esperaba, sin quererlo, el momento de grabar como si fuera una forma de respirar. Ambos empezaban a intuir que había algo que los unía, algo que trascendía lo laboral. Y sin embargo, ninguno de los dos daba el primer paso. La tensión crecía en el silencio. Como una tormenta que se forma lentamente en el horizonte. Un día, por iniciativa de Álvaro, organizaron una reunión presencial con el equipo de doblaje. Era una excusa. Un evento formal. Pero él sabía que necesitaba verla otra vez. No escucharla. Verla.
Isadora, con dudas, aceptó asistir. Se arregló como no lo hacía desde hacía años. No con exceso, pero sí con detalle. Se dijo a sí misma que era por respeto profesional. Pero en el fondo, sabía que era por él. Cuando se vieron, no hubo palabras. Solo un cruce de miradas que cargaba el peso de todo lo no dicho. Ninguno se tocó. Ninguno habló en privado. Pero el aire cambió. Los demás en la sala no lo notaron, pero entre ellos, algo se encendió. Una chispa. Un reconocimiento silencioso. Como si se hubieran estado esperando sin saberlo. A partir de ese día, ambos quedaron con la misma pregunta flotando en el pecho. ¿Por qué esta persona me afecta tanto? Con el paso de las semanas, la figura de Isadora se volvió una constante silenciosa dentro del proyecto audiovisual que Techede impulsaba con fuerza creciente. Aunque su presencia seguía siendo remota, a través de grabaciones enviadas desde el pequeño estudio que había montado en su casa, su voz había dejado de ser solo un componente técnico, se había convertido en la esencia emocional del contenido. Cada inflexión, cada susurro, cada risa actuada llevaba una carga vital que conectaba con quien la escuchara. Incluso los ingenieros de sonido, acostumbrados a la precisión sin alma, comentaban que sus audios tenían algo especial. Álvaro del Valle escuchaba cada entrega con una atención que sorprendía incluso a sí mismo. Lo hacía solo, en su oficina de cristal, sin interrumpir con anotaciones, sin avanzar ni un segundo. La reproducía completa, como quien contempla un atardecer sabiendo que no debe distraerse. No era solo profesionalismo, era necesidad. Cada interpretación lo desarmaba, lo obligaba a sentir, a recordar que detrás de esa voz había una mujer real, una vida compleja que vibraba en cada palabra. Fue entonces cuando el equipo creativo propuso algo que cambiaría el curso de la relación, una nueva serie, más ambiciosa, con escenas interpretadas frente a cámara. Una mezcla de actuación, tecnología y pedagogía. La idea era crear personajes tridimensionales que los niños pudieran seguir no solo con la imaginación, sino también visualmente. Álvaro, que siempre había defendido lo funcional por encima de lo estético, apoyó la idea con entusiasmo inusual. Quería, necesitaba, ver a Isadora en escena. La propuesta fue bien recibida por todos. Menos por Isadora. Volver a actuar frente a una cámara le removía heridas que no estaban del todo cicatrizadas. No usaba escenarios profesionales desde hacía años. No mostraba su rostro como actriz desde que había sido arrastrada por el escándalo que acabó con su carrera. Volver implicaba exponerse. Implicaba recordar. Y eso la aterraba. Sin embargo, algo dentro de ella se movía. Una llama antigua que, lejos de haberse apagado, parecía haber estado esperando ese momento para volver a arder. Finalmente, aceptó. Las primeras jornadas de grabación fueron tensas. El estudio de Techede era moderno, lleno de luces, cámaras robotizadas, técnicos vestidos de negro y pantallas con líneas de código que ella no comprendía. Se sentía fuera de lugar, como si su cuerpo no encajara con la precisión de aquel entorno. Pero bastaba que sonara el conteo regresivo y se encendiera la luz roja de grabación para que todo desapareciera. Entonces, volvía a ser actriz. No la animadora de fiestas. No la cuidadora de su abuela. No la mujer que sobrevivía a base de trabajos informales. Era Isadora Ríos, intérprete. Y eso bastaba. Álvaro asistía a cada sesión. A veces observaba desde la sala de control. Otras, se ubicaba detrás de cámaras, sin intervenir. Su sola presencia alteraba la atmósfera. Los técnicos lo respetaban, los productores se alineaban con sus expectativas. Pero lo que pocos notaban era la manera en que miraba a Isadora, con una mezcla de admiración, melancolía y una curiosidad profunda, casi infantil. Él, que había construido imperios con algoritmos y decisiones quirúrgicas, no lograba explicar la forma en que esa mujer lo hacía sentir vulnerable. Ella lo notaba. Fingía no hacerlo, pero lo sentía. Su cuerpo respondía a su cercanía de formas que no podía controlar. Respiraba distinto. Caminaba con más cuidado. Sus silencios se alargaban. No era amor, aún. Era algo más primitivo.
Una conexión que surgía del reconocimiento mutuo, como si ambos hubieran pasado por terremotos similares en mundos opuestos. Uno desde el exceso de poder. La otra desde la pérdida total de él. Comenzaron a compartir espacios comunes. Coincidencias aparentemente inocentes, una pausa para el café, un cruce en el pasillo, un intercambio de documentos que podría haberse hecho por correo. Pero cada encuentro tenía la intensidad de una escena escrita por un dramaturgo invisible. No se decían mucho, pero se decían todo. El lenguaje de los gestos, de las miradas sostenidas, de las pausas entre palabra y palabra, era más elocuente que cualquier diálogo. En una de las grabaciones, Isadora improvisó una escena. No estaba en el guión. No había sido aprobada. Fue un momento breve, espontáneo, en el que su personaje rompía a llorar frente a la cámara y luego se recomponía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Cuando terminó, hubo silencio. El director, conmovido, decidió dejar la toma sin cortes. Álvaro, que observaba desde un monitor, no pudo apartar la vista. Supo, en ese instante, que lo que sentía no era solo admiración artística. Había algo más. Algo que removía capas enterradas de su propia humanidad. Isadora, al salir del set ese día, sintió que algo había cambiado. No en el proyecto. En ella. Se sentía viva. Completa. Sintiéndose de nuevo actriz, mujer, creadora. Ya no era solo la voz detrás de un personaje animado. Estaba frente a cámara, frente a personas, frente a sí misma. Y Álvaro, de alguna manera, había sido el detonante. Los rumores comenzaron. Algunos técnicos comentaban la cercanía entre el CEO y la actriz. Otros decían que era profesionalismo. Nadie lo sabía con certeza. Pero lo cierto es que, desde entonces, sus interacciones comenzaron a dejar huella en los demás. La forma en que él se inclinaba ligeramente cuando ella hablaba. La forma en que ella bajaba la mirada cuando él entraba en una sala. Eran detalles pequeños, pero llenos de significado. Sin embargo, ese acercamiento también trajo consecuencias. Uno de los socios de THD propuso incluir en el equipo creativo a un productor externo muy conocido en el ámbito cultural. Su nombre apareció en un correo electrónico que llegó a todos los directivos, incluyendo a Álvaro. Cuando leyó el nombre, no le dijo nada. Pero para Isadora, fue un golpe helado. Era él. El hombre que la había hundido años atrás. Aquel que había manipulado su historia, que había hecho que los teatros cerraran sus puertas, que la había convertido en un chisme más. El pánico volvió. La respiración entrecortada. La sensación de estar otra vez al borde del abismo. No dijo nada. A nadie. Pero su energía cambió. Su cuerpo volvió a tensarse. Su mirada dejó de brillar. Y Álvaro, que la observaba con atención, lo notó de inmediato. Sin entender del todo lo que ocurría, comenzó a investigar. Usó sus recursos, su acceso, su red de contactos. Y lo que encontró lo dejó en silencio frente a su propia pantalla, leyendo informes antiguos, declaraciones archivadas, notas de prensa enterradas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió rabia. Dolor. Injusticia. Y también, una pregunta que lo atravesó como un cuchillo. ¿Podía seguir mirando a esa mujer con honestidad, si él mismo formaba parte del sistema que la había destruido? Álvaro del Valle había tomado muchas decisiones difíciles en su carrera. Algunas habían costado empleos, otras habían salvado compañías enteras de la quiebra. Pero ninguna se parecía a la que ahora comenzaba a formarse dentro de él, como una tormenta que se anuncia con un leve cambio en el aire. La diferencia era clara, esta vez no se trataba de números, ni de contratos, ni de alianzas estratégicas. Se trataba de ella. De Isadora. Y de todo lo que su historia representaba. El informe que había recibido era breve pero devastador. El productor que uno de sus socios quería integrar al núcleo creativo de THD no solo tenía una larga trayectoria en el mundo teatral, sino también un historial de denuncias veladas, rumores de manipulación psicológica y destrucción de carreras. Isadora Ríos no era la única víctima, pero sí una de las más afectadas.
Había testimonios no oficiales, correos borrados, registros cruzados que mostraban cómo, tras su enfrentamiento con él, sus oportunidades laborales desaparecieron de forma sistemática. Nada de eso estaba en la prensa. Nada de eso podía probarse en un tribunal. Pero Álvaro lo leyó todo, y lo supo, la historia de ella era cierta. La revelación lo dejó inmóvil durante largos minutos. En el silencio de su despacho, el peso de sus propios principios comenzó a tambalear. El hombre que había levantado un imperio con base en el control ahora se encontraba frente a un dilema sin respuesta clara. Si denunciaba públicamente a ese productor, no solo enfrentaría una tormenta mediática, sino que desestabilizaría una alianza que sostenía parte importante de la expansión internacional de su plataforma. Varios proyectos estaban firmados en conjunto. Había millones comprometidos. Y, sobre todo, prestigio. La reputación de THD, y la suya propia, podía tambalear. Pero si callaba, traicionaría a Isadora. A su historia. A su verdad. Mientras tanto, ella seguía trabajando con la misma entrega silenciosa. Pero ya no era la misma. Desde que leyó aquel nombre en el correo interno de la empresa, algo en su interior se quebró. Comenzó a llegar más tarde a las grabaciones, a hablar menos con los compañeros, a evitar el contacto visual con Álvaro. Su cuerpo volvió a tensarse como lo había estado durante años. Cada escena que interpretaba parecía ahora un esfuerzo hercúleo. Estaba luchando para no derrumbarse. Pero él, desde la distancia, lo notaba todo. No podía enfrentarse a ella sin antes tomar una decisión. No quería verla sin haber elegido quién iba a ser en esta historia, el empresario que preserva alianzas estratégicas, o el hombre que decide ponerse del lado de la verdad, aunque cueste caro. Las noches siguientes no durmió. Caminaba por su casa vacía con el informe en las manos, repasando los detalles, imaginando escenarios. Buscó consejo en su hermana, en sus asesores, incluso en antiguos colegas que aún conservaba en el mundo académico. Todos le dieron la misma respuesta: no te metas. Pero algo en su interior gritaba que sí debía hacerlo. Porque esa no era solo una historia del pasado. Era una herida aún abierta, viva, latiendo justo frente a sus ojos. La decisión llegó como llegan las cosas que tienen que ser, sin dramatismos, pero con firmeza. Álvaro organizó una conferencia internacional que su empresa había planeado desde hacía meses, centrada en el futuro de la educación digital. Iba a ser transmitida en vivo para varios países, con la presencia de autoridades, socios, periodistas, inversores y expertos. Era el lugar ideal para hablar de innovación, crecimiento, impacto. Pero él tenía otra intención. Días antes del evento, evitó todo contacto directo con Isadora. No porque no quisiera verla, sino porque sabía que no podía mentirle con la mirada. La distancia creció como una nube densa entre ambos. Ella, incapaz de comprender su silencio, sintió que algo estaba mal. Recordó sus viejas heridas. Pensó, erróneamente, que él había elegido. Que había preferido su empresa. Que había dado la espalda. Y entonces, comenzó a prepararse para irse. La noche antes de la conferencia, redactó una carta de renuncia. Breve, educada, firme. No estaba dispuesta a trabajar para una empresa que protegiera a su agresor. No sin luchar, pero tampoco al precio de volver a pasar por lo mismo. Su dignidad era lo único que le quedaba intacto, y no pensaba entregarla de nuevo. La carta estaba lista, guardada en un sobre su escritorio, cuando encendió la televisión para distraerse. Fue entonces cuando lo vio. Álvaro del Valle apareció en pantalla. Con su traje oscuro, su postura imponente, su rostro serio. Comenzó hablando de educación, de futuro, de oportunidades. Pero poco a poco, su discurso cambió. Su voz se tornó más humana. Más cálida. Comenzó a hablar de integridad. De errores del pasado. De la necesidad de revisar no solo lo que se enseña, sino también cómo se construyen las estructuras que educan. Y entonces, lo hizo. Nombró al productor. Sin rodeos. Con claridad. Contó lo que había descubierto. Habló de testimonios,
de víctimas silenciadas, de la cultura del miedo en el mundo artístico. Y luego dijo que su empresa, desde ese momento, rompía todo vínculo con esa persona y cualquier entidad asociada a él. Renunciaba a proyectos, inversiones y alianzas. Y lo hacía porque el conocimiento no sirve si no está acompañado de verdad. Porque el progreso no tiene valor si se construye sobre el silencio de los dañados. El silencio que siguió fue absoluto. Y en el pequeño departamento de Isadora, solo se oía su respiración contenida, sus ojos llenos de lágrimas fijas en la pantalla. No podía creer lo que estaba viendo. Él lo había hecho. Lo había dicho. Había elegido. Y lo había hecho públicamente. Sin protegerse. Sin excusas. Al día siguiente, la prensa hablaba de escándalo. Algunos lo llamaban valiente. Otros, imprudente. Las redes ardían. Los inversores se inquietaban. Pero Álvaro no se movía. Mantuvo su posición, firme. Y por primera vez en su vida profesional, sintió que había hecho lo correcto, aunque aún no supiera si ella lo perdonaría. Isadora, mientras tanto, rompió el sobre de su renuncia en silencio. Y por primera vez en años, no sintió vergüenza al mirarse al espejo. La mañana posterior a la conferencia fue extrañamente silenciosa para ambos. Ni Álvaro ni Isadora se comunicaron. No hubo mensajes, llamadas ni correos. Era como si, después de la tormenta, el aire necesitara mantenerse inmóvil. Los medios seguían hablando del anuncio, divididos entre la admiración y la polémica. Algunos lo llamaban un acto de valentía empresarial sin precedentes, otros, una maniobra temeraria que pondría en riesgo años de alianzas estratégicas. Pero más allá de las especulaciones, había un hecho irrefutable: alguien con poder había hablado en nombre de los silenciados. Y eso, en sí mismo, era una grieta en el sistema. Sin embargo, ni siquiera ese gesto fue suficiente para sanar de inmediato la herida entre ellos. Isadora, aunque profundamente conmovida, aún llevaba dentro la confusión, la angustia de los días anteriores, la soledad del silencio que Álvaro le impuso mientras tomaba su decisión. Agradecía el gesto, sin duda. Lo reconocía como un acto de coraje. Pero al mismo tiempo, no podía evitar preguntarse por qué no confió en ella antes. ¿Por qué eligió el camino de la distancia, cuando podría haber compartido la carga? En su vida, acostumbrada al abandono, esa separación, aunque breve, resonaba como un eco de muchas otras. Decidió tomar distancia. No por orgullo, sino por supervivencia emocional. Necesitaba reencontrarse consigo misma sin la presencia de él. Necesitaba recordar quién era sin espejarse en los ojos de nadie. Dejó de asistir al estudio, aunque el contrato seguía vigente. Grabó las voces desde casa, con profesionalismo, pero con el corazón envuelto en una neblina de cautela. Su voz seguía siendo intensa, pero faltaba algo. Una capa invisible que, hasta entonces, solo Álvaro había logrado activar. En paralelo, comenzó a trabajar en silencio en un proyecto personal que había soñado durante años, pero que siempre había postergado por miedo o falta de recursos: un espectáculo teatral infantil que combinara cuentos clásicos con tecnología interactiva y valores de inclusión. No buscaba volver a los grandes teatros. No. Esta vez quería crear algo propio, auténtico, pequeño y poderoso. Algo que llegara a niños que, como ella en su infancia, crecían en barrios donde el arte parecía un lujo lejano. Su meta era modesta pero firme: ofrecer funciones gratuitas en escuelas públicas, en centros comunitarios, en hospitales. Crear belleza donde nadie la esperaba. Las noches las pasaba escribiendo guiones, diseñando títeres, editando sonidos. Su habitación volvió a llenarse de telas, de colores, de notas pegadas en las paredes. Su abuela, aunque cada vez más débil, la observaba con orgullo. Sabía que algo se estaba reencendiendo en su nieta. Algo que ni la tristeza, ni la traición, ni el olvido habían logrado apagar. Mientras tanto, en la cima del edificio de THD, Álvaro enfrentaba las consecuencias de su elección. Dos de sus principales socios internacionales se retiraron. Los inversores exigieron explicaciones. Los medios lo asediaban. Incluso miembros de su propio consejo comenzaron a sugerirle que delegara funciones.
Pero él no se movió. Continuó al frente, con el mismo rostro sereno y la misma voz firme. Porque, por primera vez en su vida, sentía que estaba liderando algo más que una empresa. Estaba liderando una transformación personal. Los días que siguieron a la conferencia fueron los más solitarios que recordaba. La rutina perdió sentido. El silencio de su casa ya no era refugio, sino castigo. Ya no tenía a quien escuchar. Ya no llegaban los audios de Isadora a su bandeja. Ya no había excusa para ir al set, para cruzarse con ella en los pasillos, para encontrarla en una sala de reuniones. La distancia física se transformó en ausencia emocional. Y fue entonces cuando comprendió que ella se había ido, no por orgullo, sino por dolor. Aún así, no intentó forzar el reencuentro. Sabía que debía respetar sus tiempos. Y en esa espera, comenzó su propio proceso de transformación. Empezó por revisar el corazón mismo de su empresa. Implementó un programa interno de revisión ética para todos los proveedores. Eliminó cláusulas abusivas. Reformó políticas de contratación. Dedicó recursos a crear una nueva división de cultura y bienestar, con énfasis en proyectos artísticos comunitarios. Por primera vez, la palabra arte comenzó a tener un lugar real en THD. También cambió su estilo de vida. Vendió su departamento lujoso y se mudó a un piso más modesto, cerca del centro cultural que recién empezaban a construir en uno de los barrios más olvidados de la ciudad. Renunció a su agenda de eventos corporativos y comenzó a asistir a presentaciones escolares, a festivales vecinales, a funciones de títeres en patios de escuela. Escuchaba. Observaba. Aprendía. En una de esas visitas, se topó con un cartel que le quitó el aliento. Anunciaba un espectáculo infantil titulado La Fábrica de Sueños Perdidos. Firmado, Compañía Interactiva La Luciérnaga. Autora y directora, Isadora Ríos. El corazón le dio un vuelco. No asistió de inmediato. No quería irrumpir. Esperó. Observó desde lejos cómo el espectáculo ganaba popularidad, cómo los niños salían riendo, cómo los padres aplaudían de pie. Vio fotos, reseñas, pequeños videos publicados en redes sociales. Y entonces entendió que ella había logrado lo que siempre soñó: construir un espacio de belleza, de verdad, de ternura. Sin depender de él. Sin pedir permiso. Y eso lo conmovió más que cualquier declaración de amor. Fue entonces cuando decidió actuar. No para recuperarla, sino para acompañarla. El reencuentro no ocurrió en una sala de reuniones ni en un teatro iluminado. Ocurrió en una tarde gris, bajo un cielo cubierto de nubes, en el patio de una escuela pública de barrio, donde los niños se acomodaban en filas desordenadas sobre lonas de colores descoloridos. La compañía interactiva La Luciérnaga estaba por presentar una función especial, y aunque el escenario improvisado parecía frágil, el ambiente vibraba de emoción. Había algo mágico en ese rincón humilde, una energía viva que solo quienes entienden el poder del arte en su forma más esencial pueden percibir. Isadora, vestida con un enterizo de tela reciclada y adornos brillantes pegados a mano, afinaba su voz detrás de un telón que apenas cubría el lado derecho del patio. Su equipo, pequeño pero comprometido, colocaba los últimos elementos del decorado con cuidado. No sabían que, entre los padres que comenzaban a llegar, discretamente ubicado al fondo, se encontraba un hombre vestido con ropa sencilla, de pie junto a un árbol, con las manos cruzadas y el corazón palpitante. Era Álvaro. No había anunciado su visita. No había pedido permiso. Había llegado como uno más, como un testigo silencioso de lo que ella había construido. Durante más de una hora observó la función con los ojos fijos en ella, sin pestañear. La vio transformarse en personajes, interactuar con los niños, saltar, reír, llorar. La vio brillar. Pero esta vez, no como una sombra rescatada del pasado, sino como una estrella nueva, renacida, poderosa. Supo, sin lugar a dudas, que no había llegado para salvarla. Ella ya se había salvado sola. Al finalizar la obra, los aplausos fueron sinceros, los abrazos espontáneos, las risas auténticas. Isadora agradeció al público con humildad, sin imaginar que entre las filas traseras, unos ojos la miraban con el alma abierta.
cuando lo vio, cuando sus ojos se cruzaron entre el vaivén de mochilas y pequeños corriendo, el tiempo se detuvo. No hubo palabras. Solo un temblor interno, una oleada de recuerdos, una grieta abierta que de pronto respiraba luz. El reencuentro fue tenso, lleno de emociones contenidas. Él no se acercó de inmediato. Ella tampoco. Ambos se quedaron en extremos opuestos del mismo espacio, como si un campo invisible los mantuviera en pausa, esperando que el otro diera el primer paso. Era como si la vida les concediera un segundo encuentro, pero esta vez les pidiera hacerlo desde la verdad, no desde las ilusiones. En los días siguientes, Álvaro volvió a aparecer. No cada día, pero con frecuencia. A veces asistía a las funciones. Otras, simplemente se sentaba cerca mientras los niños jugaban y el equipo de Isadora preparaba decoraciones. No intentaba hablar con ella ni imponer su presencia. Estaba ahí como un observador respetuoso, como alguien que deseaba acercarse sin invadir. Isadora lo percibía. Sabía que su presencia no era accidental, pero también reconocía algo distinto en él. Ya no era el empresario hermético, el estratega infalible. Había algo en su manera de caminar, en su postura, en sus silencios, que hablaba de cambio. De humildad. De un deseo profundo de reparar, no de convencer. Poco a poco, los espacios compartidos comenzaron a extenderse. Una tarde, él ayudó a cargar las cajas de escenografía. Otro día, reparó una de las lámparas portátiles con sus propias manos. Luego trajo meriendas para los niños, materiales nuevos, libros ilustrados que había conseguido en una feria de editoriales independientes. Nunca pedía nada a cambio. No hablaba de negocios. No intentaba recuperar lo que habían perdido. Solo estaba ahí, disponible, presente, paciente. Isadora no pudo evitar sentirse conmovida. Su instinto de protección seguía alerta, pero su corazón comenzaba a abrirse de nuevo. Verlo involucrado en su mundo, un mundo tan ajeno al suyo original, era una experiencia que tocaba fibras profundas. Ya no era el hombre de traje en una torre de cristal. Era un ser humano imperfecto que, en su forma silenciosa, pedía permiso para volver. El proceso fue lento. Cargado de resistencia. Isadora no olvidaba con facilidad. Aún llevaba dentro la cicatriz de la desconfianza, del abandono momentáneo, de haber tenido que enfrentar sola el pánico de un pasado que regresó con nombre y apellido. Pero a medida que observaba a Álvaro involucrarse en las tareas más pequeñas, compartiendo con niños, escuchando a madres, apoyando sin protagonismo, algo dentro de ella comenzó a ablandarse. Fue entonces cuando ocurrió un nuevo revés. La salud de doña Celina, la abuela de Isadora, se deterioró de forma repentina. Una neumonía silenciosa la debilitó en cuestión de días. Isadora suspendió funciones, pospuso actividades, dejó de aparecer en redes. Se encerró en casa, cuidando a la mujer que había sido su refugio durante toda la vida. Los gastos médicos se acumularon. El cansancio la quebraba. El miedo se instaló. Álvaro se enteró de la situación a través de uno de los niños del elenco, que lo había visto llegar a la casa con una bolsa de remedios. No dudó. Se presentó al día siguiente, sin cita, con un rostro grave y el corazón dispuesto. No traía dinero. No traía soluciones mágicas. Traía tiempo. Compañía. Traía manos que lavaban platos, preparaban infusiones, sostenían silencios. Durante días, se turnaron en el cuidado. A veces hablaban poco. A veces solo compartían la tristeza en la misma habitación. Fue en ese espacio íntimo y vulnerable donde el muro comenzó a ceder. La resistencia de Isadora ya no se dirigía a él, sino a sí misma. Porque por dentro, sabía que aún lo quería. No desde la idealización, sino desde la verdad. Con sus fallos. Con sus miedos. Con su pasado y sus intentos de redención. Había en Álvaro una transformación que no podía negar. Una entrega que no podía ignorar. Y aunque aún no se abrazaban, aunque aún no habían sellado la distancia con gestos definitivos, entre ambos comenzaba a surgir una complicidad silenciosa. Una forma de compartir la vida sin exigir respuestas inmediatas. Un pacto no dicho, estamos aquí,
y eso, por ahora, es suficiente. La convivencia forzada por la enfermedad de doña Celina se convirtió, sin que lo buscaran, en un laboratorio silencioso donde Isadora y Álvaro aprendieron a conocerse desde otra dimensión. Ya no como empresaria y actriz, ni como víctima y aliado. Ahora eran simplemente dos seres humanos compartiendo vulnerabilidad, angustia, ternura, cansancio. Los días giraban en torno a las rutinas domésticas, los turnos de medicación, los pequeños gestos de cuidado mutuo que no necesitaban palabras pero decían mucho más que cualquier declaración de amor. Isadora se sorprendía a sí misma observándolo con una mezcla de ternura y desconcierto. ¿Quién era ese hombre que, con las mangas arremangadas, preparaba sopa de verduras siguiendo una receta en su celular, preguntando en voz baja si era mejor agregar orégano o laurel? ¿Quién era ese que dormía en el sillón del living sin quejarse, que barría el patio por las mañanas y regaba las plantas sin que nadie se lo pidiera? No era el CEO implacable de los titulares, ni el hombre de traje y reloj de lujo. Era otro. Uno que ella no conocía, pero que le hablaba sin hablar, con actos pequeños, constantes, genuinos. Él, por su parte, comenzaba a experimentar una sensación nueva, ajena a su lógica habitual, el deseo de pertenecer. No de poseer. No de controlar. De estar. De ser parte de algo más grande que sus empresas, sus decisiones o sus metas. Quería aprender cómo se cocinaban las lentejas de la abuela, cómo se ensayaba con niños sin presupuesto, cómo se improvisaba un telón con una sábana vieja. Quería formar parte del mundo de Isadora no como un benefactor, sino como un igual. Con el paso de los días, la confianza comenzó a reconstruirse de manera orgánica. No hubo conversaciones solemnes ni confesiones teatrales. Hubo miradas que se quedaban un segundo más. Sonrisas compartidas mientras lavaban platos. Silencios cómodos entre taza y taza de té. Cada noche, al apagar las luces, el aire se llenaba de una intimidad tranquila, sin urgencias. Como si ambos comprendieran que esta vez, el amor no podía nacer de un impulso, sino de un proceso. Cuando la salud de doña Celina comenzó a mejorar, todo lo demás también pareció respirar. Isadora volvió, poco a poco, a sus funciones en la Luciérnaga. Pero ya no estaba sola. Álvaro comenzó a integrarse en los ensayos, primero como observador, luego como colaborador. Al principio, su torpeza era evidente, no entendía el lenguaje teatral, se perdía en los tiempos, hacía preguntas demasiado técnicas. Pero escuchaba. Prestaba atención. Y tenía algo que el grupo necesitaba, recursos. Pero esta vez, no los imponía. Los ofrecía con humildad. Gracias a su apoyo, pudieron comprar luces nuevas, arreglar el equipo de sonido, diseñar una pequeña página web donde publicar funciones, abrir inscripciones para talleres gratuitos. Pero lo más importante no fue lo material, sino la manera en que él se dejó transformar por el proceso. Ya no era un hombre que observaba el arte desde la distancia. Ahora lo vivía. Lo sentía. Lo entendía desde dentro. Isadora, al verlo en medio del grupo, rodeado de niños, aprendiendo a manejar un títere, equivocándose sin miedo al ridículo, sintió que algo dentro de ella se acomodaba. Como si, finalmente, el pasado comenzara a quedar atrás. A veces lo observaba sin que él lo notara, y recordaba aquel primer día en la fiesta infantil, cuando lo vio rígido, distante, incómodo. Era difícil creer que aquel hombre y este fueran el mismo. Un día, durante un ensayo abierto, uno de los niños no quiso salir a escena. Tenía miedo. Se bloqueó. Álvaro, sin que nadie se lo pidiera, se arrodilló junto al pequeño, tomó el títere, y comenzó a contar una historia inventada, con una voz graciosa y torpe. Todos rieron. El niño también. Volvió al escenario. Y al final de la función, le dio un abrazo. Isadora lo vio. No dijo nada. Pero supo que lo amaba. No de la forma en que una joven ama a un príncipe de cuento. Lo amaba desde lo real. Desde el reconocimiento. Desde la transformación compartida. Porque lo había visto atravesar el fuego de su propia estructura, desmontar las paredes que lo protegían del mundo, y reconstruirse desde el amor. Esa noche, cuando quedaron solos en la sala vacía,
los ojos se encontraron con una intensidad que ya no necesitaba resistencia. No hubo necesidad de explicaciones. El tiempo, los actos, el cuidado, lo habían dicho todo. Y aunque aún no se tocaron, aunque aún no se pronunciaron las palabras, el momento estaba lleno de promesas. Desde ese instante, comenzaron a caminar juntos. Aún con cautela, aún respetando los espacios individuales, pero con la certeza de que ya no estaban solos. A veces compartían jornadas enteras en los centros comunitarios. Otras, leían en silencio en la casa de ella. Él comenzó a escribir cuentos breves para los niños. Ella le enseñó técnicas de improvisación teatral. Juntos idearon nuevas funciones, integrando tecnología de forma creativa, accesible, amorosa. El amor se construyó paso a paso. Como una casa de barro y paja. Con cimientos profundos, con paciencia, con ternura. Y cada día, entre ensayo y función, entre infusión y mate, entre niños y abuelas, entre luces y sombras, fueron volviendo a la vida, esta vez sin disfraces, sin máscaras, sin culpas. Y entonces, como ocurre cuando todo se alinea en su tiempo justo, llegó el gesto final, no una declaración grandilocuente, sino una mirada sostenida, un suspiro compartido, y la decisión de no seguir esperando. El beso no fue planificado. No fue perfecto. Fue humano. Y en él cabía todo, la tristeza, la rabia, el perdón, la gratitud, la esperanza. La confianza, al fin, había vuelto. Y con ella, el amor. Aunque el amor finalmente se había instalado entre ellos como un refugio cálido y seguro, la vida, fiel a su costumbre, aún tenía una última curva que sortear. Porque el verdadero amor no se consolida en el instante del beso, sino en la prueba. En la decisión compartida frente al abismo. Y esa decisión no tardaría en llegar. Meses después del reencuentro, cuando la luciérnaga comenzaba a expandirse más allá de los barrios periféricos y llegaban invitaciones de otras provincias para presentar sus obras, Álvaro recibió una oferta que, en cualquier otro momento de su vida, habría aceptado sin dudar. Una empresa europea líder en innovación educativa lo invitaba a instalar una filial de THD en Ámsterdam, con acceso a recursos ilimitados, prestigio internacional, y la posibilidad de escalar su plataforma a nivel global. Pero la propuesta venía con una condición ineludible: debía trasladarse por al menos 2 años, abandonar el país, enfocarse exclusivamente en el desarrollo continental, dejar atrás, temporalmente, todo lo que no se alineara con la nueva visión del proyecto. En otras palabras, debía elegir entre el sueño profesional más grande de su vida, o quedarse junto a Isadora y el universo que habían construido desde lo pequeño. La noticia cayó como una piedra en el nuevo equilibrio que compartían. No discutieron. No pelearon. Pero el silencio entre ambos se volvió denso, inquietante, doloroso. Isadora no quería interferir. Sabía lo que significaba esa oportunidad para él. Sabía cuánto había sacrificado en el pasado por su empresa. Y al mismo tiempo, no podía evitar sentirse desgarrada ante la idea de perderlo otra vez. Álvaro, por su parte, vivió días de tormenta interna. Miraba los documentos sobre la mesa de su casa, y luego levantaba la vista hacia los dibujos de niños colgados en la pared del comedor de Isadora. Escuchaba propuestas millonarias en videollamadas desde Bruselas mientras, al mismo tiempo, los niños de la compañía ensayaban canciones en la cocina del fondo. Nunca antes había estado tan dividido. Nunca antes había sentido que ganar algo tan grande significaría perder todo lo que realmente le importaba. La decisión no fue rápida. La tomó una mañana, al ver a Isadora dormida en el sillón, con una carpeta de guiones abierta sobre el regazo y una taza de té frío sobre la mesa. La observó durante largo rato. Su respiración tranquila, su expresión serena, su cabello revuelto. Y supo que su verdadera expansión no estaba en números ni en mapas globales. Estaba en ese momento. En esa mujer. En los niños que gritaban su nombre. En el teatro portátil que llevaban de escuela en escuela. En la belleza que habían aprendido a construir desde lo cotidiano. Renunció a la propuesta. Sin ruido. Sin drama. Agradeció la oferta, explicó sus razones, cerró el contrato sin mirar atrás. Y ese mismo día,
pidió una reunión con su equipo directivo. Les presentó un nuevo plan. THD no crecería hacia arriba, sino hacia afuera. Su prioridad sería ahora desarrollar contenido de alto valor cultural en comunidades vulnerables. Quería crear un brazo artístico dentro de la plataforma, liderado por creadores sociales, artistas independientes, docentes comunitarios. Quería que la educación volviera a tocar el alma. El anuncio causó sorpresa, resistencia, incluso abandono de algunos socios. Pero Álvaro no se tambaleó. Sabía lo que hacía. Sabía por qué lo hacía. Y lo más importante, no estaba solo. Con Isadora a su lado, fundaron una compañía de teatro digital interactivo, que combinaba narrativa escénica con herramientas tecnológicas accesibles. La Luciérnaga se convirtió en algo más que una agrupación artística, fue el inicio de una red de centros culturales móviles que viajaban por el país llevando funciones, talleres y contenido audiovisual a escuelas sin recursos. El proyecto creció, pero conservó su esencia, humildad, belleza, verdad. El día en que presentaron su primera obra completamente producida con recursos propios, una adaptación poética de El Principito, interpretada por niños con diversidad funcional, la emoción en la sala fue indescriptible. Padres, docentes, artistas, vecinos, todos lloraban, aplaudían, cantaban. Isadora cerró la función con los ojos brillantes, y Álvaro, desde el fondo, supo que ese momento era el mayor éxito de su vida. Un año después, en un evento en el Ministerio de Educación, fueron reconocidos por su aporte a la cultura inclusiva. Isadora subió al escenario con un vestido sencillo, tomó el micrófono con manos temblorosas y habló de los sueños que casi se pierden. De las veces que creyó que no lo lograría. De la importancia de quienes llegan a tiempo. Y en medio del discurso, sus ojos buscaron a Álvaro. Él, conmovido, la miró como la había mirado desde el principio, como a un milagro. La vida no volvió a ser perfecta. Nunca lo fue. Hubo obstáculos, fatiga, diferencias, momentos de duda. Pero el amor, ese amor que construyeron ladrillo a ladrillo, les dio siempre una razón para volver al centro. Para recordar por qué eligieron caminar juntos. 3 años después. Isadora y Álvaro viven en una casa modesta, con un pequeño jardín lleno de plantas que cuidan juntos. La abuela Celina, aunque más frágil, sigue siendo el corazón de la familia, sentada en su silla de mimbre contando historias a los niños del barrio. La Luciérnaga ahora opera en 4 regiones del país. THD ha cambiado su enfoque y se convirtió en una referencia de innovación con impacto humano. Él ya no viste trajes todos los días. Ella volvió a escribir para teatro. Algunos fines de semana, viajan en su camioneta adaptada a zonas rurales para ofrecer funciones donde nadie más llega. Y cada noche, al cerrar la puerta, antes de apagar las luces, se miran en silencio con la certeza de haber encontrado no solo el amor, sino el propósito. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, escribir en los comentarios el momento que más te emocionó y contarnos desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Y claro, suscríbete al canal para más historias profundas, humanas y llenas de emociones como esta.